Gente de aquí. El día a día de un gran canario. All the people moving. One move for just one dream. We say moving. All the people moving. One move for just one dream. Tiempos de pequeños movimientos, movimientos en reacción. Una gota junto a otra de oleaje, luego mares, océanos. Nunca una ley fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión. Murmullos se unen, forman gritos. Juntos somos evolución. Moving, all the people moving. Bienvenidos a un nuevo programa de Gente de Aquí. Comenzamos en Las Palmas de Gran Canaria, donde una importante organización internacional como Médicos del Mundo tiene su sede. Vamos a conocer de manos de un cirujano plástico toda esta organización, todos los entresijos y muchas cosas más, así que estén atentos. Escucha la llamada de mamá tierra. Don Javier Fernández Palacio, muchas gracias por aceptar la invitación del programa. Para nosotros es un honor estar en la sede de Médicos del Mundo y además conocer de cerca su experiencia, así que muchas gracias. Bienvenidos, sean bienvenidos. Hablamos del Médicos del Mundo. ¿Qué significa Médicos del Mundo? Bueno, pues Médicos del Mundo significa una dilatada trayectoria en ayudas a los más necesitados, una ONG que tiene ya bastantes años de existencia y que está presente en casi todos los focos de conflicto humano que existen en el mundo. ¿En qué momento decidió dar el paso al frente y unirse a este equipo? Bueno, cronológicamente fue en el año 94, durante la guerra de Yugoslavia, en que caminando por mi hospital vi cómo solicitaban un cirujano de mis características para ir para allá y entonces no lo dudé. ¿No lo dudó y fue? Sí, fui. Recuerdo que iba con mi jefe de entonces, el doctor Aguirre, que me apoyó. Lo comenté en casa, también me dijeron que podía ir. Y esa fue la primera experiencia y que fue tan enriquecedora que yo creo que a partir de entonces ya nunca más lo dudé. Seguro que tenía una idea en ese momento y después cuando llegó, ¿se confirmó o era totalmente diferente? Bueno, no, yo creo que no iba con una idea preconcebida porque sabía que era un escenario absolutamente nuevo para mí. No tuve que quitarme algún esquema previo, no, simplemente vi lo que había y nos integramos. ¿Se sintió seguro? Bueno, nosotros seguro nunca te puedes sentir, en el sentido de que sabes que en esos momentos bélicos siempre hay cosas no calculables. Pero, por ejemplo, lo que es miedo físico no lo pasamos nunca. Y cuando acude, ¿cuál es su misión en concreto? Por ejemplo, en ese caso de Yugoslavia, vamos a hablar de otros casos, pero en concreto en Yugoslavia. Bueno, yo casi siempre soy desplazado por Médicos del Mundo a conflictos bélicos. Mi función es la de ser cirujano reconstructor. Y yo lo que me enfrento son a heridos de guerra, ya sean normalmente civiles. En alguna ocasión, digamos que de manera más extraordinaria, militares también. Pero yo lo que voy a ver y lo que veo y lo que trato son damnificados por la guerra. ¿Qué otros países has estado? Bien, estuve inicialmente, como ya te dije, estuve en Bosnia-Herzegovina, luego al año que viene fui a Croacia, al bolsillo de Bihać. Luego estuve con Médicos del Mundo Canarias, estuve en Argelia y en Mauritania. Y luego estuve en la guerra de Irak, en el 2004, creo recordar. Y luego he estado en Palestina, en 2008. Estuve en un terremoto en Indonesia y luego, por último, este año he vuelto a estar en Palestina. ¿El idioma es una barrera cuando se acude a estos países? Tienes que saber básicamente inglés. Con inglés y francés pasa todo el mundo. Claro, porque ahí se encuentran médicos de todos los países y tienen que trabajar en equipo, ¿no? Correcto. Siempre el idioma, el nexo de unión es el inglés. Pero te puedo contar como anécdota de que gracias al latín todos los médicos y todos los cirujanos que hablan nómina anatómica nos entendemos perfectamente. Qué bien. ¿Qué es lo que se encuentra? Me refiero, ¿cuáles son los principales
problemas a los que ha tenido que atender? Básicamente heridas por arma de fuego, amputaciones traumáticas, quemaduras, heridas por explosión, aplastamientos, lo que una guerra supone. Usted está en un periodo de tiempo en el lugar y después cuando abandonan la zona, ¿cómo siguen el tratamiento de esas personas? Es que el esfuerzo que realizan Médicos del Mundo no es puntual, sino es, digamos que, organizado en el tiempo. Cada misión tiene un periodo de actuación que viene precedido por una labor de investigación sobre el campo, sobre las necesidades reales. Y en base a esas necesidades digamos que se agrupa a la gente. Entonces, por ejemplo, mi labor que es quirúrgica, yo necesito un quirófano donde actuar, que puede ser desde un quirófano preestablecido en una clínica previa a un contenedor bien dotado. Pero necesito a alguien que sepa que yo voy a ir para que los pacientes puedan acudir, o saber a qué hospital voy a ir para que los médicos locales sepan que van a tener ayuda exterior. Y luego, si soy el primero, transmito todo lo que tengo, los pacientes que dejo y lo que queda por hacer a los que vienen detrás mía, que suelen ser compañeros que ya nos conocemos otras veces, o si no soy el primero, simplemente recojo el testigo del que me precedió. Exacto, que es una cadena que siempre están Sí. compenetrados. Sí. ¿Quién aporta las herramientas, esos quirófanos, en esos lugares? Normalmente la organización lleva lo indispensable y la contraparte local pone lo que tiene. Luego existe digamos que mucha fraternidad entre organizaciones, ONG hermanas. Por ejemplo, recientemente en Palestina yo trabajé codo con Médicos del Mundo Francia y fue muy enriquecedor para los dos. Médicos del Mundo, en estos casos, ¿cómo consigue la financiación? Bueno, como cualquier ONG de ámbito internacional, primero tiene sus voluntarios, pero luego digamos que es beneficiaria de ayudas tanto nacionales como internacionales, tanto oficiales como no oficiales, de entidades físicas y de empresas privadas. En estos casos de guerra, si no llega a existir una organización como Médicos del Mundo, ¿qué pasaría con estas personas? ¿Tendrían salvación? Es difícil de decir, ¿no? Porque claro, es difícil de decir. Lo que sí es cierto es que las ONG proporcionan gran ayuda en determinados momentos porque su presencia es mejor tolerada que entidades gubernamentales que pudieran parecer estar de parte de algunos de los contendientes. ¿Se han sentido atacados, perseguidos en algún sitio en el medio de esa guerra? No. Es decir, nosotros corremos riesgo cero. Como nuestros logistas están en el terreno y saben lo que se puede y lo que no se puede hacer, no corremos riesgos innecesarios. Por otro lado, todo el mundo sabe por nuestra trayectoria que nosotros no nos implicamos. Nosotros simplemente combatimos todas las enfermedades, incluida la injusticia. Y entonces procuramos no tomar parte. A veces es difícil, porque si realizas tu labor en una determinada zona del conflicto, sabes que estás ayudando a la población de esa zona. Y en ese sentido, pues es probable que nos aliemos siempre o casi siempre con los perdedores. ¿En estos momentos Médicos del Mundo está en activo en concreto en algún punto? Sí, Médicos del Mundo en la actualidad tiene pues misiones muy importantes. Tiene muchas. En África, por ejemplo, está enfrentándose al ébola día a día. En muchos países de Centro y Sudamérica está haciendo labores de atención primaria, labores preventivas también en cuanto a erradicación de enfermedades. Y allá donde haya necesidad, ya sea por digamos que desastre humanitario o por conflicto bélico, Médicos del Mundo tarda poco en reaccionar. En su situación personal, ¿cuál ha sido el caso o la anécdota más dura que ha tenido que vivir? Bueno, no recuerdo ninguna en concreto. Es decir, como cirujano te tienes que impermeabilizar un tanto, porque cuando le pones cara a las desgracias que ves, si no estás absolutamente frío, pues a lo mejor no eres tan buen profesional. Pero vamos, sí, he visto muchas desgracias y no sabría. ¿Y todo lo contrario? ¿La más gratificante quizás que recuerde con cariño? Pues muchas cosas. Por ejemplo, recuerdo un niño que no era directamente afectado por la guerra, que tenía una parálisis infantil que le afectaba los músculos de la pierna, que no podía caminar, tenía un grado mental estupendo, y recuerdo que a través de unos fax y de unos amigos conseguí que me enviaran una técnica que yo desconocía y pudimos alargarle el tendón de Aquiles y el niño caminó perfectamente. Claro, porque yo me imagino cuando ustedes asistan a estos lugares van a atender a las personas que han sido perjudicadas por la guerra, pero
muchas personas que tienen una sanidad no quizás como nosotros acuden a ustedes para ser atendidos por otra. Es que lo primero que hace la guerra es paralizar todas las estructuras estatales, con lo cual ya no hay medicina, ni pública ni privada. Entonces sí, mucha gente cuando sabe que hay médicos de fuera, pues vienen consultándote con problemas no relacionados directamente, que si no son importantes evidentemente no los tratamos. Que marcan un protocolo de... Hombre, evidentemente nuestras prioridades son los afectados por la guerra, claro. ¿Su última experiencia cuál fue? En verano del 2014, el año pasado ya, estamos en enero, en la Franja de Gaza. Esa fue la última vez que estuve con Médicos del Mundo, que fue una experiencia intensa, porque si bien entramos en tregua y salimos en tregua, durante 10 días nos cogió un reinicio de la guerra y ahí estuvimos en medio del problema. ¿Y cómo fue exactamente esa llamada? Pues estaba yo de vacaciones en el sur y una de las contactos en Médicos del Mundo de Madrid, Miriam, me llamó y me dijo que Médicos quería mandar una expedición ya, que si podía contar conmigo, y les dije que sí. Es curioso ver que yo le digo, pero bueno, es que no hay más nadie, o que... Pero a la hora de la verdad, los equipos que van a esos sitios, en general son gente mayor, porque los jóvenes están, digamos que en otra dinámica, piensan más en otras cosas. Y yo voy con anestesistas ya de cierta edad, y voy con cirujanos de cierta edad, y veo a los compañeros de otros ANG, y yo estuve con cirujanos de 60 y algunos de 70 años. ¿Suelen coincidir? Solemos coincidir, sí, solemos coincidir. ¿Y cuánto tiempo estuvo en Gaza? Estuve casi un mes, no llegó, 3 semanas y algo. Es cambiar toda la vida, ¿no? Tiene ya más o menos organizado, de repente recibe la llamada, Sí, es cambiar toda la vida, pero es muy enriquecedor, como te dije antes, porque tú estás haciendo qué esencia más pura la de la cirugía efectuada donde se necesita, con problemas que vamos a llamar primarios o básicos, donde la vida es lo que cuenta. Para mí, como cirujano, es muy enriquecedor. ¿Tiene pensado otra expedición? No, yo nunca he decidido las expediciones. Yo soy como esas células durmientes que cuando te tocan el teléfono tienes que ir. Nosotros estamos a disposición y según lo que surja, pues nos llaman y vamos. Y por ejemplo, su trabajo, su consulta, todo lo tiene que dejar a un lado. Sí. Yo tengo la suerte de trabajar en el Hospital Dr. Negrín, donde están muy sensibilizados con la ayuda humanitaria y nunca nos han puesto ningún tipo de impedimento para acudir a este tipo de llamadas, y además lo hacemos bajo el amparo de un permiso especial para ayuda humanitaria. ¿De acuerdo? Y con respecto a la privada, pues sí, ahí sí que la tengo que cerrar, lógicamente. Hablamos en concreto de esa última experiencia. Nos llega a través de los medios de comunicación información más o menos de lo que está pasando, pero cuando acude al lugar, ¿ha comprobado que esa información quizás no nos llega del todo cierta? ¿O cómo ve usted cuando...? Bueno, yo creo que el conflicto israelo-palestino está muy bien descrito. Yo creo que está muy bien descrito. Se pueden recibir noticias desde los dos bandos que pueden ser tendenciosas, pero lo que está ocurriendo es claro, ¿no? Es decir, hay una posición de fuerza del Estado de Israel sobre los palestinos. En concreto, la Franja de Gaza es un territorio muy pequeño que está sitiado por tierra, mar y aire. Es decir, ahí cualquier posibilidad de llamarlo contienda bélica es casi ilusoria. Pero bueno, las cosas son como son. Nosotros, desde Médicos, además, procuramos no posicionarnos en ningún tema de los políticos, porque eso nos restaría posibilidad de acercamiento a ambas partes si somos necesarios. Con lo cual, si podemos, no tomamos partido, independientemente de que cada uno de nosotros como persona tenga su opinión. Pero no la solemos manifestar si hablamos como portavoces de Médicos del Mundo y no solemos entrar en ello. Hablamos que usted ha acudido como cirujano. Hay otros médicos, me imagino, especialistas que también acuden, ¿como cuáles? Sí, los anestesistas, por ejemplo, son muy bienvenidos. Suelo coincidir también con algún traumatólogo para hacer esfuerzos en fracturas abiertas. Alguna vez he viajado con pediatras. Y luego la salud mental es muy importante en esos países. Psicólogos y psiquiatras van con frecuencia, si bien no en el momento agudo, sí para el periodo posguerra.
pero lo más dentro de los cirujanos son los más... ¿Por qué? Tiene su explicación. Los plásticos manejamos muy bien los traumas de extremidades. Y desgraciadamente en guerra el que tenga herida en tórax o abdomen no lo cuenta, no llega al hospital. Solo nos llegan los que reciben heridas en territorios no vitales. En ese sentido pues nos manejamos bien. ¿Quién se encarga, una curiosidad, del traslado de esos lugares en concreto hasta los hospitales, hasta los quirófanos? Lo del traslado es una cosa interesante, porque la primera pregunta que nos hacemos es ¿quién nos traslada a nosotros al lugar del conflicto? Y nosotros a veces viajamos en aviones comerciales y otras veces nos apoyamos. Por ejemplo, a Yugoslavia siempre fuimos con el ejército español, que tenía misión de KFOR de aquella época y nos llevaba en avión Hércules hasta Split. Otras veces hemos ido en avión comercial a países de al lado. Por ejemplo, cuando fui a Irak, nos dejaron en Amán y luego había que hacer 800 kilómetros de Amán a Bagdad, una carretera bastante peligrosa. Y luego una vez allí, todo depende de quién domine la zona. Si estás en una zona que ya es de un bando claro, no hay problema. El problema es cuando estás en un lado u otro o el enfermo tiene que atravesar líneas enemigas o tiene que tener un permiso especial para poder llegar a ti. En ese caso es difícil. Difícil porque no llegan todos los que pueden y pueden salir los que llegan. Si alguien quiere colaborar con Médicos del Mundo, ¿cómo lo puede hacer? Pues yo creo que simplemente a través de la red, entrando en la MDM, Médicos del Mundo, tiene una página web y contactar con ellos es bien fácil. Se puede colaborar de muchas maneras. La forma más básica sería dando un dinero, ya sea ocasionalmente o mensualmente, que cualquier pequeña aportación estoy seguro que es bienvenida. Y luego está la aportación del voluntariado. El voluntariado hace una labor extraordinaria. Estoy hablando del voluntariado en general. Nosotros médicos hacen mucha labor de cuarto mundo en España, siempre ayudando a los más necesitados. Y luego está la labor profesional. Si alguien tiene específicamente una labor profesional que pueda ser desarrollada en los territorios que estamos hablando, por supuesto que también es bienvenido. Claro, lleva el nombre de Médicos del Mundo, pero dentro de la organización hay muchas ramas, ¿no? Médicos del Mundo tiene muchas ramas. Sí es cierto que nuestra asistencia se aglutina en torno a la asistencia sanitaria, pero nosotros llevamos voluntarios de muchas índoles. Por ejemplo, yo recuerdo que gracias a los voluntarios de especialistas en radiotelecomunicaciones podíamos hablarnos desde los distintos hospitales porque organizaban antenas y ponían enlaces y nos tenían, digamos que conectados de alguna manera. Es decir, que todo el mundo puede hacer algo. Para un archipiélago, y en concreto para una isla como Gran Canaria, tener una sede de Médicos del Mundo también es muy importante, ¿no? Durante todos estos años que lleva en Gran Canaria, sí. ¿Qué ha supuesto también para bueno, pues Médicos del Mundo en Canarias y en Gran Canaria en concreto siempre ha sido desde hace ya más de 20 años pues una organización muy activa. Desarrolla principalmente acciones del llamado cuarto mundo. Llamamos cuarto mundo a actuar en suburbios donde viven los más necesitados, los que están los desasistidos, los emigrantes, cerca de la prostitución, cerca de los enfermos de enfermedades infecciosas. En ese sentido, MDM Gran Canaria se ha portado siempre, digamos que muy encomiablemente. Con respecto a misiones externas, tercer mundo, también desde aquí se han organizado cosas cercanas a los países de nuestro entorno geográfico, nuestros hinterland, la parte de Mauritania, Senegal, Guinea, Argelia, toda esa zona. Médicos han enviado distintas misiones, tanto médicas como quirúrgicas. ¿Y si profundizamos aquí en Gran Canaria, cuáles pueden ser algunas, por ejemplo? No te podría decir exactamente porque yo justamente soy el más alejado de Médicos del Mundo de Gran Canaria porque a mí se me recluta siempre a través de Madrid. Pero yo, por ejemplo, con ellos estuve haciendo un estudio de la sanidad en Nuadhibou y estuvimos en los campos de refugiados saharauis viendo cuáles eran las necesidades que tenía la población saharaui allí residente. ¿Le ha llegado en alguna ocasión, quizás a través de Médicos del Mundo, alguna carta, algún mensaje de esas personas que han atendido y que se sienten agradecidas y que les escriben con el paso del tiempo o les hace llegar de alguna manera algún comunicado? Mantenemos contactos con compañeros médicos. Yo en concreto guardo un contacto con muchos de los cirujanos con los que he trabajado porque eso une mucho. Y entonces con los que hemos operado codo a codo, pues nos mandamos, y ahora con la facilidad que tenemos con las redes, pues a mí me llegan
pues muchos WhatsApps de Palestina, por ejemplo, y todavía guardo muy buenos amigos en Irak. Cuando llegas a esos lugares y hay un encuentro de profesionales de la medicina, ¿se nota alguna diferencia por países o no? En general, los países que yo he ido, que son bien dispares porque son desde europeos hasta asiáticos, hasta de Oriente Medio, también Asia, lo que solemos ver son cirujanos muy comprometidos. Gente que pudiendo haberse ido, no se han ido, se han quedado a ayudar a su gente. Gente bien formada, pese a que muchos países tienen bloqueos informativos y tecnológicos importantes. Pero en general, cirujanos con unos fundamentos básicos muy sólidos. Cuando se acuden a los países, ¿necesitan algún permiso en concreto o tienen la libertad Médicos del Mundo para acudir a cualquier...? No, a nosotros nos precede siempre un currículum de nuestras actividades porque creemos que es básico que la contraparte local sepa exactamente quién está con ellos. Es decir, no reclutamos, por ejemplo, no titulados o, digamos, gente que no tenga un título de especialista y con una experiencia acreditada. Es decir, la propia Organización Médicos del Mundo exige unos requisitos de profesionalidad mínimos. Sí, pero por ejemplo, ¿algún país le ha negado la entrada? ¿Han tenido problemas para acudir a los sitios? Las negativas a las entradas suelen ser por temas políticos. Es decir, por ejemplo, para ir a Palestina solo se puede entrar a través de Israel. Y entonces Israel es la que decide quién entra y quién no entra. Y a lo mejor te deja, yo estuve la última vez 7 días tirado en Jerusalén esperando que me dieran el permiso para entrar. Y ya dije que no podía esperar más, que me tenía que volver y esa noche me dieron el permiso. Es decir, el problema suele ser de índole política, no médica. Las personas que asisten, ¿acuden a todas o a los que tienen voluntad de curarse? Es decir, ¿cómo lo hacen exactamente? Nosotros tenemos gente que ya está preparando a los pacientes para cuando llegamos. Vamos a grandes hospitales donde podamos tener quirófanos a disposición y donde haya luz, por ejemplo. Y entonces allí ya se centra el foco de actividad allí. Cualquier paciente ya sabe que estamos allí y va a venir allí. Hay gente por fuera que los va viendo, o nosotros después de acabar la jornada quirúrgica decimos tú y tú, vamos seleccionando y vamos poniendo una lista porque podemos operar a pocos y entonces lo que hay que hacer es seleccionar los casos que más se van a beneficiar de la cirugía. Claro, porque ahora que usted lo dice, tendrán problemas de suministros eléctricos, de agua, ¿no? Sí, los hospitales normalmente tienen una red auxiliar que se pone en marcha, en teoría a los pocos segundos, pero a veces tardan 10 minutos en esos países. Y por ejemplo en Palestina, si cae una bomba cerca, tardaban mucho tiempo en volver. Entonces que han tenido que vivir, ¿no? Esos cortes quizás de... Sí, sí. Y luego otra cosa graciosa que viví, entre comillas, es en Indonesia, que fuimos a la catástrofe producida por un terremoto. Resulta que había muchas réplicas y la población local estaba tan sensibilizada que cuando había una réplica, antes de que nosotros la pudiéramos notar, ya se habían ido todos del quirófano y nos quedábamos allí solos. ¿Y tuvo algún problema así de corte de suministro en medio de una intervención? No, todo puede esperar un poquitín. Tiene que ser gratificante el hecho de ver cómo evoluciona, el poder salvar una vida, la familia, ¿no? El ver esa sonrisa de una madre, un padre. Esos son los pequeños grandes triunfos de los cirujanos, son los que nos mantienen a nosotros. La alegría continuar. Claro que sí. Eso es muy... ¿Qué voy a decir yo? Pues nosotros agradecerle la entrevista, todo lo que nos ha contado su experiencia, y me gustaría quedarnos con un mensaje final, no sé si de Médicos del Mundo, que resuma esta entrevista o cualquier otra cosa que nos quiera decir. Bueno, es difícil, ¿no? ¿Qué diría yo? Pues, por ejemplo, a los cirujanos noveles que están empezando, que sepan que salir fuera y ayudar a los demás es un capítulo básico si se quieren formar como personas. Ese podría ser un mensaje para mis compañeros más jóvenes. Muchas gracias. Nada.